La psicología transpersonal, como dice la palabra, es lo que tiene como objeto de estudio al alma humana. La psicología transpersonal como que hace una reivindicación y un volver a poner sobre el eje de la observación del psicólogo el objeto de estudio que siempre fue de la psicología. Uno debería preguntarse si hay alguna psicología que no sea transpersonal, pero como nosotros no escuchamos en Occidente hablar de psicología oriental, porque la verdadera psicología de Oriente o de Medio Oriente estaba metida en las expresiones espirituales, es que apareció esto como una cuarta fuerza, se la llama, en cuanto es la historia de la psicología, detrás de lo que nosotros conocemos como psicología en Occidente, que es el psicoanálisis, con Freud y todo lo que seguramente la gente sabe en relación a eso y no hace falta desarrollar mucho. El conductismo, donde surge la psicología experimental y después el conductismo, neoconductismo, cognitivismo, donde el ser humano sería como un animal un poco más elaborado, con algunas cuestiones diferentes, como el habla, pero con algunos valores o motivaciones diferentes, pero no dejan de ver este darwinismo psicológico en la psicología. Ambas psicologías, ambas primera y segunda fuerza, tienen una unión, digamos, que estaban dentro de un paradigma materialista, un paradigma de donde el ser humano, todo el estudio que tenían del ser humano era en relación a la enfermedad o a situaciones similares a la enfermedad. Alrededor de los años 50 del siglo pasado surge la psicología humanista, que de lo que conocemos hoy está la Gestalt, la bioenergética, incluso la teoría de sistemas y lo sistémico, ¿no? El Feldenkrais, todo lo que empezó a incorporar el cuerpo, las emociones de otra manera, y empezó a ver técnicas y tácticas y estrategias para que la persona pudiera autorregularse organísmicamente, como dice la Gestalt. Esa psicología humanista no trabajó solo en la enfermedad, sino empezó a investigar las metamotivaciones y los metavalores, en donde el ser humano no era solamente o un animal o una persona que solo podía desarrollar o no el instinto sexual y todo lo que se relacionaba con eso. Esta psicología humanista empezó a darse cuenta que había otras cosas. La primer lugar de investigación fueron las experiencias cumbres o las experiencias pico, cumbre de una montaña, donde una persona normal tenía un estado de conciencia diferente y accedía a ver un paisaje hermoso y entrar en una situación casi de visión. La psicología transpersonal surge con Anthony Zuttich, Abraham Maslow y sobre todo con Stanislav Grof, que es de donde yo trabajo, que este señor psiquiatra checoslovaco descubre en el laboratorio una sustancia, no él, sino que otra gente descubre una sustancia que generaba psicosis artificiales. Y esas psicosis artificiales, aparentemente, en lo que había que investigar, podía ayudar a la gente a sanar cuestiones más profundas, porque todas estas psicologías no podían hacer mucho sobre las enfermedades más graves del ser humano, ¿no? Y ahí lo empieza a conectar con un gran psicólogo, un gran psiquiatra, uno de los pioneros, por no decir el pionero de la psicología transpersonal, pero que él no la llamó así, sino la llamó psicología analítica, el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que fue Carl Jung. Carl Jung, más o menos en el 1913, se empieza a diferenciar de Freud y empieza a darse cuenta que había un inconsciente que no era solo individual, donde estaban ahí toda la memoria racial de nuestro linaje, y donde él le llamaba el terreno de lo numinoso con N, para hablar de un territorio, podríamos decir, del mundo de los dioses o del mundo de las almas. También habló de los arquetipos, habló de lo espiritual, habló de los caracteres introvertidos, extrovertidos, o sea, empezó a hacer un trabajo extraordinario que hasta hoy sigue estando vigente con algunas modificaciones. Grof empieza desde la práctica a descubrir cosas, no desde la teoría. Se da cuenta que existe otra realidad que no era la que él creía como psicoanalista y como psiquiatra. Y ahí acuñan este concepto de la psicología transpersonal, de lo que está más allá o más acá de la persona como esto de la personalidad, como lo que uno cree que es, pero en realidad no es. Entonces hay dos particularidades diferentes. Una es que incorpora la espiritualidad en la psicología. Podemos hablar
largamente sobre la cuestión de qué quiere decir esto de incorporar la espiritualidad, pero lo interesante de la psicología transpersonal, sobre todo de la niña de Grof, es que no fue un producto elaborado teóricamente, es que la gente en una clínica psiquiátrica de Praga, en el este de Europa, en un lugar ateo y comunista, empezaba a encontrar a Dios. No hay síntoma que no sea existencial, porque el ser humano, por haber venido acá, olvidó su verdadera realidad. Esta situación de incorporar la espiritualidad es fundamental, o sea, porque más tarde o más temprano nos vamos a encontrar con que el síntoma de fondo tiene que ver con la muerte, y la muerte tiene que ver con la vida, y la vida y la muerte tienen que ver con la existencia, con el para qué.